Leonardo Curcio en Fórmula. Concluye el día con la información más relevante, el análisis en la voz de los expertos y la agenda informativa del día siguiente. Leonardo Curcio en Fórmula. ¡Comenzamos! Leonardo Curcio en Fórmula. Gran cariño al auditorio de Telefórmula, agradeciendo por supuesto a quienes nos siguen a través de la radio y las plataformas de internet. Seguimos en esta interesante conversación con el director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero. Señor director, lo saludo nuevamente. Saludos, Leonardo. Pues comentábamos los de el campo Sama. Sí, cuéntenos, lo escuchamos con atención, que el presidente dijo era uno de los, digamos, elementos de inconformidad de nuestros socios comerciales. Y les comento cómo está la situación. Ese campo de Sama es un bloque que se les entregó a 3 compañías, hicieron un consorcio, ganaron esa ronda, se quedaron con el lote de exploración y encontraron un yacimiento importante. Es muy importante el yacimiento que hay ahí, pero al mismo tiempo lo encontraron en una línea con un campo de Pemex, con un bloque de Pemex, y ese yacimiento tiene la característica que la mayor parte, el 51% para ser más exactos, es propiedad de Pemex, cae del lado de Pemex, y el 49% cae del lado de las 3 empresas que están consorciadas. Sí. Entonces, ¿qué dice la ley con relación a este tipo de situaciones? ¿Quién debe de operar el campo? La ley dice, en primer lugar, que el que tenga el mayor porcentaje. En segundo lugar, la empresa que tenga más experiencia en exploración en petróleo, ¿no? En exploración y producción de petróleo. En tercer lugar, la empresa que tenga más reservas probadas, y digamos que en todas estas características Pemex las cumple. Pemex tiene la mayor parte del porcentaje, tiene más experiencia, tiene más reservas, es una empresa mucho mayor que cualquiera de estas 3. Y en esa lógica, a quien le corresponde operar el yacimiento es a Petróleos Mexicanos. ¿Qué es lo que está pasando en este momento, Leonardo? Que una de las 3 empresas que forman el consorcio, solo una, en este caso es Talos, que tiene el 17% del porcentaje del yacimiento, es la que quiere ser quien opere este yacimiento, desarrollo del campo, cuando las otras 2 empresas y están de acuerdo con que sea Pemex quien lleve a cabo la operación y el desarrollo del campo. Comprendo. Entonces los de Talos se inconforman y andan con la idea de que ellos quisieran ser los operadores. Pues yo espero que eso se pueda efectivamente aclarar en el proceso de consultas antes de que lleguemos al panel de controversia. Director, le agradezco muchísimo el tiempo que ha estado esta noche con nosotros. No, al contrario, Leonardo, me da mucho gusto y mando un saludo a usted y a su auditorio. A mí más, el titular de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropesa, el día de hoy conversando con usted. Vamos a hacer una breve pausa. Antes le quiero decir que la ONU declaró como derecho universal, derecho humano universal, el acceso a un medio ambiente limpio y saludable. El día de hoy tendremos el privilegio de recibir a la embajadora emérita, exsecretaria de Relaciones Exteriores de nuestro país y titular hasta hace algunos días del mecanismo de consultas para negociar los temas ambientales. La embajadora Patricia Espinosa estará aquí. Platicaremos del desafío que supone el cambio climático y todo lo ligado a este tema. Me permite que hagamos una breve pausa, volvemos. Seguimos con la información, agradeciéndole muchísimo su compañía. Usted recuerda, fue la secretaria de Relaciones Exteriores de nuestro país, es embajadora emérita, es una de las grandes multilateralistas de este país. Subrayo esto porque es una de las grandes tradiciones diplomáticas de México que nos ha valido el reconocimiento internacional. Fue responsable de una de las COPs más exitosas siendo secretaria, se fue la de Cancún, que cambió efectivamente la conversación a nivel
nivel mundial, y en 2016 la comunidad internacional le encargó ni más ni menos que dirigiera la Secretaría Ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que es, como usted sabe, pues todo el paraguas, ¿no? Todo el mecanismo para la negociación de las partes. Es, por tanto, una de las compatriotas que ha ocupado los puestos más relevantes en el plano planetario, en el plano, digamos, a escala planetaria, y yo le agradezco mucho que se haya dado el tiempo el día de hoy de venir con nosotros. Embajadora Espinosa, bienvenida. Muchas gracias, Leonardo, y muchas gracias por esa presentación tan generosa. No, es que es exactamente apegado a la contribución que ha hecho. Embajadora, le pregunto de una manera directa, ¿estamos minimizando el tema del cambio climático? Yo hacía un breve recorrido por su trayectoria, a usted le tocó, pues, a lo largo de su gestión, tener el cambio de una de las COPs que se iba a desarrollar en Chile, moverla efectivamente a España, después Glasgow, y todo el mundo decía, bueno, después de la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, el tema del cambio climático lo vamos a tomar muy en serio. Y yo encuentro, déjenme empezar la conversación por ahí, que siempre encuentran los países un espacio para decir, es muy importante lo que dicen del cambio climático, pero ya lo haremos después. ¿Estamos jugando con fuego? Pues yo definitivamente estoy de acuerdo contigo, Leonardo. Es un tema que al día de hoy, a pesar de todas las crisis que el mundo está enfrentando, alimentaria, energética, de seguridad, geopolítica, a pesar de todo eso, el cambio climático sigue siendo la amenaza existencial a la humanidad más importante. Ninguna de las otras crisis amenazan en su conjunto a toda la humanidad. Y estamos en una situación realmente de emergencia. Y en ese sentido concuerdo totalmente con el análisis de que no le estamos dando la prioridad que tiene. Y esto a nivel global, en efecto, y habiendo estado en el gobierno durante gran parte de mi vida, yo comprendo muy bien la dificultad que hay en un gobierno de definir cuáles son las prioridades. Pero esta es una prioridad que todavía no se percibe como algo que nos afecta directamente hasta que nos afecta. Pero de Cancún a París, embajadora, se había como madurado la idea de que no podíamos perder más tiempo. Esto que ahora se dice pomposamente procrastinar, ¿no? Es decir, el asunto ya lo atenderán otros. Hoy tenemos fechas tan apremiantes como 2030. Sin embargo, la humanidad tiende a decir, bueno, pues que ahora tenemos el tema Ucrania, es que ahora venimos del tema sanitario y por tanto puede esperar. ¿Puede esperar este tema? O sea, ¿podemos darnos ese lujo de decir, ya lo harán los siguientes o al próximo gobierno, según sea el país, le tocará, embajadora? Definitivamente no podemos darnos ese lujo, Leonardo. Yo reitero frecuentemente que como tomadores de decisiones, como personas responsables de influir en el curso del desarrollo a nivel nacional, a nivel regional, a nivel global, tenemos que tomar nuestra responsabilidad. Y que esto va a ser una de las páginas de la historia que van a atraer la atención de generaciones futuras. ¿Quiénes fueron quienes no cuidaron nuestra vida futura? Eso explica también el activismo de los jóvenes, por cierto, ¿no? Que afortunadamente se está dando y se está dando con mucho vigor, muy bienvenido, muy necesario, pero todavía estamos enfrentando en un mundo en donde no estamos actuando con el sentido de urgencia. Porque los negacionistas, entiendo, han bajado. Estados Unidos regresó al Acuerdo de París, que fue un problema muy serio con el que, por cierto, usted arrancó su secretario. Ya me contará algún detalle de eso, porque es muy importante. Pero siento que los gobiernos dicen, sí es verdad, pero ahora mismo no puedo. Empezando por Alemania, que usted conoce muy bien, dicen, oiga, pues ahora tengo que recurrir al carbón. O sea, lo siento mucho, pero me veo obligado a hacerlo. Lo cierto es que si hubiéramos invertido hace 2 décadas en renovables, como ya la ciencia nos lo venía diciendo, no estaríamos en esta situación. O sea, es una de esas lecciones de la historia clarísimas, ¿no? Si hubiera habido esa inversión en la innovación, en la implementación de fuentes de energía renovables,
hoy no estaríamos en esta situación. Y un elemento importante que explica un poco la falta de un progreso acelerado desde el 2016, que fue cuando yo llegué, justo después de que se adoptara el Acuerdo de París, pues fue precisamente el resultado de la elección en Estados Unidos. Trump se sale del Acuerdo de París. Entonces ellos se salen del Acuerdo de París. ¿Y usted qué esperaba? ¿Que se salían un montón de países siguiendo a Estados Unidos? Pues la verdad tenía esa preocupación. Entonces uno de mis temas prioritarios fue evitar que ocurriera eso. Y al revés, procurar que ingresaran más. Al día de hoy, el Acuerdo de París es probablemente el instrumento internacional más universal. Tiene 198 estados parte. Entonces, realmente no ocurrió eso, pero sin embargo lo que sí ocurrió es una falta de liderazgo. Vemos en la geopolítica internacional, en los procesos multilaterales frecuentemente, que siempre es necesario que haya un líder o algunos líderes quienes lleven adelante la agenda. Y eso no ocurrió. El contraste entre Obama y Trump fue abismal, ¿no? Abismal. Día y la noche. Oiga, en el tema de, en fin, cómo se han venido discutiendo las COPs, veo que se va incorporando más responsabilidad sobre los gobiernos, pero se invita también a que las empresas, los individuos, los gobiernos locales participen. ¿Está habiendo un cambio de mentalidad en el plano planetario o todo queda en los despachos ministeriales de los gobiernos? No, yo siento que hay un reconocimiento muy claro de que este cambio no lo pueden hacer los gobiernos solos. Los gobiernos sí tienen responsabilidades muy importantes de poner en marcha reformas estructurales, dependiendo de la realidad de cada país, reformas en materia administrativa, etcétera. Pero el cambio en sí lo tienen que llevar a cabo en gran medida los particulares, ya sean empresas, grandes, pequeñas, sociedad civil, y los individuos también. Decisiones de los individuos. ¿En dónde está, digamos, el problema principal ahora? ¿En mitigación, en adaptación o seguimos teniendo un problema de quién paga toda esa reconversión, embajadora? El tema de financiamiento sigue siendo uno de los temas centrales más controvertidos y también pues de promesas incumplidas, lo cual ha provocado en los últimos, yo diría especialmente en los últimos 2 años, una erosión de la confianza. Y eso es una fuente de preocupación para mí de cara a la conferencia en Egipto. La de Sharm el Sheikh. Se mantiene la sede, ¿no? Había algunas inconformidades, pero se mantiene la sede de Sharm el Sheikh. Bueno, es un estado parte de la convención y del Acuerdo de París. La conferencia adoptó la decisión para formalmente nombrar a Egipto sede de la próxima conferencia. O sea, tendríamos que tener una decisión de la conferencia para retroceder sobre esa decisión. Con un asunto tan delicado como el de Chile, ¿no? Lo cual no puede ocurrir. La tenemos en noviembre, ¿no? De este año. Es en noviembre, así Oye, es. Está el tema de la adaptación, está la mitigación. Veo que, por ejemplo, en América Latina, la gente se familiariza cada vez más con el tema del cambio climático, y dicen ahora, mire la sequía que tenemos en toda la zona de Aridoamérica, o sea, la parte sur de Estados Unidos y la norte nuestra. En fin, un poco nos vamos familiarizando todos con nuestra vida cotidiana. Pero nos dicen que la deforestación sigue avanzando en América y que los glaciares se nos están fundiendo, derritiendo literalmente. Derritiendo terriblemente. Ante nuestros ojos. Frente a nuestros ojos. Y eso es pues, lo que para mí, con mucha franqueza digo, pues sí ha sido una fuente de preocupación y hasta cierto punto pues de frustración de ver que tenemos una enorme claridad por parte de la ciencia. Enorme claridad por la evidencia empírica que estamos viviendo en todos los lugares. Y sin embargo, no logramos poner en marcha los planes que son necesarios para ser efectivos en el combate al cambio climático. Hay que, digamos, cambiar los incentivos políticos. Leí en algunos de sus discursos en donde taxativamente decía las emisiones deben reducirse antes del 2030. Tenemos el famoso 1.5 grados, que es la diferencia entre el infierno y el purgatorio, embajadora. Totalmente, Leonardo. Yo siempre he pensado que es muy importante decir siempre la verdad. Y en ese sentido, para mí fue durante estos 6 años siempre clave que yo dijera las cosas como son.
Sí, es cierto, hay que dar un mensaje de esperanza porque también tenemos esa responsabilidad, ¿ok? No solamente me digas que todo está terrible, pero también, por favor, ayúdame a entender cómo podemos salir adelante. Sin embargo, esa es la realidad. La ciencia dice que al 2030 tenemos que reducir un 45% las emisiones a nivel global. Los países miembros del G20 son responsables de casi el 80% de las emisiones. Entonces ahí hay un esfuerzo especial, particular, de muchos países de ayudar a los países miembros del G20 del mundo en desarrollo, como Sudáfrica, para poder hacer esa transición hacia energías limpias, especialmente para lograr eliminar el carbón como una fuente de energía. Pero en este momento que tenemos esta crisis energética y que estamos viendo, como bien dices, también un retroceso en algunas economías desarrolladas en donde rápidamente pues están regresando y buscando y viendo. Europa, que tenía un proyecto muy ambicioso, en ¿no? los combustibles fósiles, la salida, pues realmente eso erosiona mucho la confianza en el proceso. En mi opinión, lo que es indispensable, si es que verdaderamente se considera que no hay otra salida y se recurre a los combustibles fósiles nuevamente, lo que es indispensable es tener mucha claridad de cuál va a ser el plan para eliminarlos. ¿Cómo se va a hacer? Ok, bueno, este invierno, ok, no hay otra forma porque si no se van a congelar muchas personas, van a morir muchas personas. De acuerdo, puede ser. Pero entonces dime cuál es el plan. Claro. Yo sería partidario, usted es diplomática, decir, oiga, y esto se lo debemos a un señor que se le dedicó a invadir otro país y nos generó un desastre terrible. Digo, hay responsabilidades en todo esto. Hay, digamos, en la triple crisis. Es un tema que tiene que verse de manera integral. La agenda de sustentabilidad y de protección al medio ambiente es una y es integral. Claro, tenemos distintos instrumentos internacionales y por lo tanto hay conferencia de biodiversidad, hay la conferencia de cambio climático, hay la conferencia de desertificación que se celebró también este año en África. Bueno, es una especie de distribución de las tareas, pero en realidad es una agenda integral que se tiene que ver de manera integral y los planes nacionales deben de incorporar todas esas dimensiones de una manera integrada. Ya, es muy interesante esto. Los medios, usted sabe, tendemos a creernos que siempre estamos como en el centro de todas las discusiones, pero yo aprendí en Cancún, en aquella COP que ya refería, que los medios sí jugamos un papel importante en socializar, primero ponderar apropiadamente el riesgo e ir recordando responsabilidades de cada cual. Nos hemos perdido un poco en todos estos debates modernos que incluyen mucha política y menos responsabilidad en el ámbito ambiental. Embajadora, ¿cuál es su evaluación? O sea, habiendo estado ahí 6 años al frente del Secretariado de Cambio Climático, puedo decir que hay un gran número de medios que hacen un seguimiento sistemático del tema de cambio climático a nivel global. Pero la realidad es que el cambio climático, salvo por los desastres naturales, digamos, la solución al cambio climático no es una noticia de primera plana. No es una noticia de primera. Ni las COPs son noticia de primera plana. Las conferencias tan importantes que movilizan, por ejemplo, en Glasgow, más de 30,000 personas.
bueno, las movilizan de todos los ámbitos, de todo el mundo. Es realmente impresionante. ¿Sabe que creo que se ha vuelto paisaje y un lugar común? El cambio climático. Pero hemos perdido, digamos, la necesidad de tejer fino y decir, oiga, estamos, por ejemplo, incrementando el consumo de gasolinas. Yo hubiera partido que en México se hiciera público el subsidio que le damos a las gasolinas y recordar que está en el interés de todos reducir el consumo, ¿no? Reducir los subsidios, eliminar los subsidios. Realmente ese es uno de los puntos clave y quiero decir también que incluso dentro del secretariado yo me vi muchas veces recordando a mis compañeros, bueno, ya sé que ustedes tienen una tarea específica que ven todos los días en su escritorio, pero no se olviden de que esa tarea, ese punto que están ustedes haciendo, es parte de una enorme responsabilidad que tiene que ver con la existencia de la humanidad. Ni más ni menos. Secretariado y secretaría, lleva usted 2 sexenios inolvidables, embajadora. Gracias, Leonardo. Me siento muy afortunada. Secretaria de Relaciones Exteriores y secretaria. ¿Qué ha aprendido en esta experiencia última, en este último sexenio, materia, bueno, de ir generando conciencia, de ir negociando en condiciones complicadas? Complicadas, sí, han sido. Y este neopopulismo nacionalista que ha subido en el mundo, que tiene también pues un impacto en la forma en que discutimos estos asuntos. Embajadora. Por cierto, la pandemia también fue un tema que nos pegó durísimo, ¿no? Porque pues, por naturaleza las reuniones de negociación multilateral son en persona. Sí. Pero bueno, logramos salvar todos esos temas. ¿Qué he aprendido? Yo creo que lo que he confirmado es que el diálogo tiene que ser la herramienta fundamental para poder avanzar. Yeah. Y escuchar es absolutamente indispensable. Porque es muy importante entender el punto de vista del otro para poder ser capaz de identificar cuáles pueden ser las salidas. Y bueno, quizás suena como algo muy simple, pero en mi opinión sí es muy importante. Ya. Oiga, y como modelo organizativo el secretariado, ¿usted diría que tiene que repensarse? ¿Usted es nada más como el administrador del tratado o el organizador? ¿Usted es el paraguas para que se den las COPs? ¿O debería tener más instrumentos en términos de gobernanza global? Embajadora. Yo hice una reestructuración interna del secretariado, intentando ponerlo más en condiciones de dirigir esta lucha contra el cambio climático. Sin embargo, obviamente hay todavía mucho trabajo por hacer. Y en efecto, el secretariado tiene que poder influir en la implementación, más eficazmente en la implementación de las medidas. No solamente tomar nota de qué es lo que viene en los países y nos reportan. Si estamos hablando de financiamiento, por ejemplo, cómo se están dando las discusiones. Financiamiento, obviamente, los ministros de Medio Ambiente, que son quienes vienen a nuestras conferencias, las conferencias de cambio climático, ellos no tienen poder de decisión sobre los temas financieros, pero entonces hay que poder influir más en los temas financieros. No es fácil, pero hay que hacerlo. Lo mismo en los temas de capacitación para los países en desarrollo, el tema muy controvertido de pérdidas y daños, que es un tema crucial para todos los países isleños, por ejemplo. Hay que poder lograr que la conferencia y la Secretaría de Cambio Climático no sea solamente el receptor de información técnica y el proveedor también de servicios técnicos, sino también el ente que mueve a nivel político y social a los países. Oiga, una secretaría de Relaciones Exteriores, 2 sexenios pues muy intensos. ¿Ha pensado en hacer memoria sobre ambos temas? Digo, hay que recordar que en su sexenio como secretaria de Estado, secretaria de Relaciones Exteriores, le tocaron ni más ni menos que fundar CELAC, por ejemplo, ¿no? Sí. Sí, tengo muchos amigos que me animan a hacerlo y la verdad es que sí, también tengo deseos de hacerlo. De manera inmediata, Leonardo, me gustaría más explorar posibilidades de influir más en la implementación de las medidas.
¿no? Yo lo que veo es que hay planes, hay objetivos, hay metas muy claras, hay voluntad, a veces más, a veces menos, pero hay también quienes pueden proveer las soluciones. Y hay una falta de conexión entre todos estos actores para poder acelerar esos cambios. Y usted tiene ánimo de estar cooperando. Y quiero tratar de ayudar en eso. Pues celebro que tenga esa enorme energía y ese compromiso planetario. Embajadora, le agradezco muchísimo el tiempo que ha venido esta noche al estudio. Muchas gracias, Leonardo. Gracias a ti. Patricia Espinosa, embajadora emérita de nuestro país. Además, usted lo sabe, acaba de concluir esta tarea en el secretariado que lleva los temas de medio ambiente, el tema de cambio climático, una de las posiciones más delicadas a nivel planetario. Bueno, pues ahí tiene la conversación que en un momento más, por supuesto, subiremos a nuestras redes sociales para que usted la pueda escuchar nuevamente. Bueno, el día de hoy en el Museo Nacional del Arte, mi queridísimo Munal, tenemos una exhibición de la colección del poeta Pellicer, ni más ni menos. Yo me enlazo con su directora Carmen Gaitán. Directora, bienvenida. Muy buenas noches, querido Leonardo. Pues acá estamos de plácemes y de fiesta en el marco del 40 aniversario de la apertura de este Museo Nacional de Arte. Hoy damos a conocer Carlos Pellicer, Amistad y Memoria. Es una donación al pueblo de México de más de 2.077 piezas que nos dona ni más ni menos que el sobrino del poeta, Carlos Pellicer López. Y bueno, pues nos sentimos muy afortunados de ser nosotros en el Munal quienes vamos a custodiar estas piezas. Las vamos a investigar. Es una gran colección que tiene un variado recorrido por la pintura, la fotografía, la escultura, la gráfica, el dibujo. Así que el pueblo de México puede hoy sentirse orgulloso de que este poeta que hizo esta colección a lo largo de su vida es más básicamente intercambios de amigos, pero amigos como José Clemente Orozco, como el chamaco Covarrubias, como el doctor Atl, que le entregaban estas piezas en muestra de cariño, este coloso de la palabra, este gran poeta que tanto hizo por la Chontalpa, que tanto hizo por la miseria, pues que lo secundaba en los años 20 durante las campañas de alfabetización de Vasconcelos. También fue un gran coleccionista, un gran museógrafo, fue el museógrafo y el inventor del Parque de la Venta, ¿cómo no?, de la casa de Frida Kahlo. Trabajó también en el Instituto Nacional de Bellas Artes cuando todavía no era de literatura. Así que hoy el Munal, como te digo, se llena de alegría de que esta gran colección de este poeta genial, pues hoy tú lo citas en tu libro del presidente. No, muchas gracias por recordarme. Por Dios, haces unas grandes líneas, le otorgas grandes líneas y referencia a tu talante cristiano y también revolucionario. Tú lo describes muy bien como un gran coloso, como Torres Bodet también lo elogia. Pero nosotros, como directivos de este Museo de Arte, nos encontramos encantados en esta exposición que hoy muestra casi 193 piezas. Los invito, estará abierta hasta el próximo año, está a partir de hoy, abre sus puertas para que la vengan a visitar. Yeah. Oye, y complementa por parte de las colecciones que tú tienes, a Velasco, Serrán, todos los demás. Preguntarte, ¿todavía está el Rembrandt ahí en el Munal? Aquí todavía está el Rembrandt. Ayer tuvimos Noche de Museos con 900 visitantes y la sala donde se encuentra Palas Atenea de Rembrandt era una de las más visitadas. Esta mujer fantástica que fue la compañera de Rembrandt, que lo sacó de la pobreza, que vivió en concubinato con él porque era señalada por la sociedad puritana protestante, que no quería que se casara con él porque él había estado casado anteriormente. En fin, es una larga historia, pero esta hermosa mujer hoy sigue engalanando a este Museo Nacional de Arte, así que el menú es muy variado, porque también tenemos a Darío Escobar, un artista guatemalteco que dialoga con las piezas barrocas, con su arte contemporáneo. Está hoy esta gran exposición de la donación de Pellicer, nuestra Palas Atenea, amén de todas las exposiciones permanentes como 20 en el 21 y el paisaje de José María Velasco. El Munal es un lugar obligado, es así como venir a ver el Caballito, como ver el Correos, como ver el Palacio de Bellas Artes. Aquí los esperamos en el Munal con los brazos abiertos. Y el Munal en sí mismo es toda una experiencia. Carmen, directora, muchísimas gracias por el enlace. Muchísimas gracias a ti por ayudarnos a difundir
esta gran donación que hoy recibe el pueblo de México. Pues ahí lo tiene, la donación de la colección de Pellicer que recibe efectivamente el MUNAL. Vamos a hacer una brevísima pausa. Le recuerdo, hoy es jueves, hoy viene Javier Lozano al estudio. Tendremos, por supuesto, la pausa musical y, por supuesto, revisaremos la información de México y el mundo. Pausa, regresamos en un instante. Seguimos con la información. Ángeles Rodríguez, Guerrero, adelante. ¿Qué tal, Leonardo? Un gusto saludarte, pues informarte que el sacerdote de la Iglesia Católica de San Gerardo María Mayela de Iguala, Felipe Vélez Jiménez, fue atacado a balazos y herido en el rostro, casi en el pómulo, cuando salía de Chilapa este jueves a bordo de un automóvil marca Nissan color gris que él mismo conducía. El reporte policíaco indica que el ataque se registró alrededor de las 12 horas a la altura del punto conocido como Los Claveles, a unos metros donde se encuentran los arcos en la salida de Chilapa hacia Chilpancingo. En un primer momento el sacerdote recibió atención médica en el Hospital General de Chilapa, pero posteriormente fue trasladado en ambulancia a un nosocomio de Chilpancingo. El cristal de la portezuela izquierda del piloto del vehículo que el sacerdote conducía quedó destrozado por el impacto del proyectil de arma de fuego y en el asiento quedaron los fragmentos del cristal y rastros de sangre. Hasta el momento no se sabe o no hay indicios de quién sean los agresores, solamente se habla de que iban a bordo de una moto y le dispararon al sacerdote. Hasta el momento es la información que te tengo. Muchas gracias, Ángeles. Y bueno, pues seguimos, por supuesto, con la información. Omar Hernández, adelante. En Valparaíso, Zacatecas, se registró una fuerte balacera. Valparaíso está al norte de Zacatecas y colinda con los estados de Durango, Nayarit y Jalisco. En esta región se dio una lucha muy intensa entre dos grupos delictivos antagónicos de presencia nacional. La balacera comenzó desde la madrugada cuando se escucharon ráfagas de armas de grueso calibre. Después, una vivienda fue incendiada y en su interior 2 personas privadas de la vida, no producto del incendio. Estaban en el patio con las cabezas cercenadas. Una de estas cabezas fue aventada después en las calles de la cabecera municipal, lo que sembró el pánico de la población. Todavía no se desconoce dónde está la otra cabeza y mientras tanto la Guardia Nacional y el Ejército han montado un fuerte operativo de seguridad en esta demarcación que ya tenía algunas semanas en registrar hechos violentos, pero que de nueva cuenta vuelven estos enfrentamientos en esta zona de la entidad. Es el reporte. Muchas gracias, Omar. Y bueno, seguimos con la información. Fíjese que Sebastián Vettel, usted lo sabe, pues anunció su retirada de la Fórmula 1, 4 veces campeón mundial, y ahora dice, es que necesito más tiempo para estar con mi familia. Bueno, pues por supuesto es una de las leyendas del automovilismo. Y en otros temas, quiero decirle que hoy, como todos los días, hacía mi lectura cotidiana de prensa, y me resulta siempre muy interesante ver editoriales, señales que a través de la prensa se mandan. Leo con atención buena parte de los diarios que se publican en la capital y me fijo mucho en la rayuela, pues tengo la impresión de que nos ayuda a entender muchas cosas que ocurren cerca de la toma de decisión en Palacio. Digamos, para mí un ejercicio muy útil y además me resulta muy grato. La del día de hoy simple y llanamente no la entendí. Dice, qué bueno que existe el Felipe Ángeles, tan vilipendiado por muchos de los que viajan al extranjero, pero ¿qué harían ellos si no existiera el AIFA? La verdad es que le sigo dando vueltas así como en clave de esfinge y digo, qué bueno que existe el Felipe Ángeles. Dirá uno, pues qué bueno. Si me sigo preguntando si la capacidad, en este caso, de vuelos al país y en este caso a la zona central del país ha aumentado o no. Veo que tenemos un problema muy serio con el aeropuerto capitalino. Ya platicamos ayer como del hundimiento, la emergencia de una zona de la Terminal 2, está el asunto del movimiento de algunas líneas aéreas. Volaris concretamente anunció
anunciado que va a Toluca, y algunas líneas que se mueven al AIFA. Aeroméxico dijo, bueno, pues dejamos los vuelos a Villahermosa y a Cancún, porque ha habido 4 personas y se moverán a partir del 15 de agosto otros vuelos, pero sigue siendo un problema. Repito, qué bueno que existe el Felipe Ángeles, tan vilipendiado por muchos de los que viajan al extranjero, pero ¿qué harían ellos si no existiera el AIFA? Bueno, pues no sé qué harían esos que viajan al extranjero. No sé si se refiere a la línea esta de Qatar, que habían dicho que vendría el AIFA, y finalmente pues parece que no se va a dar en tiempos en los cuales el Mundial de Fútbol podría atraer a mucha gente. Supongo que va por ahí, pero bueno, no me meto en más en ello, simplemente registro esto que para mí es importante, vamos, en la pentagrama de la sensibilidad social y política de este país, pues sí, ir leyendo también esas señales y tratar naturalmente de entenderlas. Carlos Rosanov, Guanajuato, buenas noches. Leonardo, un gusto saludarte a ti, al auditorio, muy buena noche. Bueno, pues les comparto que un comando armado que irrumpió en un velorio que se llevaba a cabo en la colonia Pocito Santo del municipio de Jaral del Progreso acabó con la vida de 4 personas y dejó a 2 más lesionadas, personas que se encuentran en estado de gravedad. Los hechos se dieron cuando la familia Aguilar Figarroa velaba a uno de sus integrantes. Imagínate nada más, un joven de 22 años de edad que fue asesinado el martes en la misma casa. Le dieron un balazo ahí en su misma casa, ahí lo estaban velando, y aproximadamente a las 12:15 de la noche llegaron 6 motocicletas con el mismo número de personas, bajaron, descendieron de las mismas y empezaron a disparar contra las personas que estaban al interior de la vivienda. Algunas personas lograron resguardarse, sin embargo 3 varones de nombre José Antonio y Daniel perdieron la vida. ¿Quiénes eran ellos? Eran el hermano del occiso del que estaban velando y 2 tíos también de este joven que estaban velando. Bueno, de hecho otro varón más falleció esta mañana tras recibir la atención médica en el hospital, y hay una joven de 18 años y una mujer de edad avanzada que también resultaron lesionados y se encuentran graves. Se montó un operativo por parte de Guardia Nacional, de Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, de Policía Municipal, pero pues de manera infructuosa, pues no hay ningún detenido. Así las cosas aquí en el estado de Guanajuato. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos. Absolutamente lamentable. Y voy ahora contigo, Elizabeth Aviña. Tú estás en Veracruz. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Te saludo y te platico que una tragedia similar a la de Texas pudo haber ocurrido durante la madrugada, luego de que un pollero dejó abandonado al menos a 400 migrantes al interior de un tráiler. Ellos lograron salir de este vehículo luego de abrir un boquete en la parte superior. También ciudadanos y trabajadores de los alrededores en el municipio de Sayula de Alemán ayudaron a los viajeros por la parte de afuera para lograr abrir este hueco y que finalmente salieran del tráiler. Por lo menos 93 migrantes fueron auxiliados por la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración. Algunos migrantes que lograron salir del tráiler resultaron con fracturas, pues al aventarse de la parte alta de este vehículo e impactar con el suelo fue que terminaron lesionados. Fueron todos trasladados a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración. Se hizo un operativo en la zona, pero no hay detenidos. Ya. Oye, pues todo un tema. Te agradezco mucho, Elizabeth, el reporte. Muy buenas noches. Bueno, y Raquel Flores, ¿qué novedades tienes? ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que en los próximos días habrá una reducción de agua potable en la alcaldía Tláhuac debido a trabajos de modernización y reparación de un peje, de un acueducto que se dañó en el sismo de 2017. En este tema dijo que su gobierno ya venía trabajando para dar solución. Señaló en conferencia de prensa que los detalles lo dará a conocer el sistema de aguas de la Ciudad de México y la próxima semana para conocer en qué momento y a qué horario va a ser esta reducción de agua. Claudia Sheinbaum detalló, Leonardo, que estas obras y los pozos que están instalando y modernizando ayudarán a mejorar el servicio de agua potable en esta demarcación que padece del vital líquido, así lo dijo. Va a haber una disminución de agua justamente en Tláhuac, de agua potable. Lo va a informar a finales de la próxima semana el Sistema de Aguas de la Ciudad de México por un pegue muy importante de un acueducto que se dañó en el sismo del 17. Lo hemos venido resolviendo y ahora la próxima semana vamos a hacer esto.
esto más una serie de pozos en Tláhuac van a ayudar a atender el tema del agua potable en Tláhuac, que es una de las alcaldías que tiene mayor problema. Pues así, atentos habitantes de esta demarcación para conocer los detalles, los días y los horarios en que habrá esta reducción del suministro. Y por otro lado también atentos a los ciudadanos, a los que habitan en la capital del país, ya que con motivo de la realización del medio maratón de la Ciudad de México a realizarse el próximo domingo 31 de julio, el Metrobús ha informado que modificará los horarios del servicio con el fin de que los usuarios puedan trasladarse sin contratiempos. Y es que será, por ejemplo, en la línea 1 de las 6 a las 9 horas, el traslado de la línea 3 de las 6 a las 9 horas, también la línea 7 operará desde las 5 horas hasta las 14 horas y las líneas 2, 5 y 6 operarán con normalidad. Todas las rutas se van a restablecer su servicio al momento en que termine el evento. Hasta aquí el reporte, Leonardo. Oye, Raquel, le ha preguntado a la jefa de gobierno sobre dos notas importantes que el INEGI ha publicado. Una ayer, la capital de la República encabeza las entidades federativas por tasa de mortalidad. O sea, estamos a la cabeza, y a la hora de hablar de excedente de mortalidad, que hablábamos el día de ayer, la capital encabeza. Y hoy tuvimos el indicador trimestral de actividad económica estatal. Esto es al primer trimestre del año, y la capital de la República pierde 2.5. Digo, hay entidades federativas que se han visto beneficiadas por la inversión pública, como es el caso de Tabasco, donde tienes una variación de 12% del PIB. Quintana Roo ha crecido un montón, también 12%. Hay algunas otras entidades que han crecido, pero la capital de la República, en términos de actividad económica, está en negativos. Esos dos temas se los han preguntado, los ha comentado la jefa de gobierno, Raquel. Fíjate que aún no se ha pronunciado en torno a ambos temas. Será una tarea que tendré para el día de mañana, Leonardo, en estas conferencias y eventos que realiza la jefa de gobierno. Lo que sí te puedo decir es que en el caso de la actividad económica... Es un buen tema, Claudia, ¿no? Sí, Claudia Sheinbaum ha mencionado... 2.5 atrás, ¿eh? Sí, aunque te digo que en el caso de la recuperación económica, pues la jefa de gobierno ha dicho en todo momento que la Ciudad de México va muy bien en este tema, pero habrá que ver en específico. Oye, si 2.5 atrás, decir muy bien, apaga y vámonos. Raquel, muchas gracias. Buenas noches. Con esto nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Lo dejamos con la Bartoli.